no escuchan el mensaje puedan llegar al momento de arrepentirse. Y entonces pacientemente Cristo está esperando para que aquella persona, o aquel grupo de personas que aún faltan, que conozcan y que acepten, vengan al arrepentimiento y acepten a Cristo. Pero ¿será realmente eso lo que la palabra de Dios enseña? En el mundo cristiano usted puede encender cualquier canal cristiano, usted puede escuchar cualquier radio cristiana y se habla mucho acerca de la venida de Cristo. Y si usted ha puesto atención, en el mundo cristiano ese enfoque de la venida de Cristo es acerca del arrebatamiento, como ellos lo conocen, o el rapto. Pero en la iglesia adventista del séptimo día, aunque ese es el punto importante de la predicación a la iglesia adventista del séptimo día, pareciera como que últimamente el tema se predica, pero de una manera, o relativamente hablando de una venida de Cristo que se está retrasando, que por alguna razón Cristo está demorando su regreso. Así que en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Realmente está Cristo demorando o retrasando su venida, como se escucha muchas veces en algunos púlpitos predicar? Y para ello, para que usted pueda captar qué es lo que la Biblia enseña con respecto de la segunda venida de Cristo, tendríamos que tomar como base el primer advenimiento de Cristo, y eso es algo que tenemos en la Biblia, gracias a Dios. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tomar como base el primer advenimiento de Cristo para ver entonces si realmente puede algo detener el reloj de Dios en algún momento. Y vamos a ir al libro de Daniel. Si me acompañan por favor en sus Biblias, libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, en el versículo 25. Daniel capítulo 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el profeta Daniel nos está dando un tiempo específico para la venida del Mesías. Y aquellos que en aquel tiempo escudriñaban lo que se conocía como las escrituras o las profecías mesiánicas, entendieron que el profeta Daniel estaba dando un tiempo específico para el primer advenimiento de Cristo. O sea que cuando Dios tiene un evento tan importante como su advenimiento, deja importantes conocimientos para el pueblo de Dios. Miqueas, vamos al libro de Miqueas y vamos a ver qué es lo que el profeta Miqueas también compartió al pueblo de antaño con respecto de la venida del Mesías. Miqueas capítulo 5, ahí adelante de Daniel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y el profeta Miqueas, también hablando con respecto del primer advenimiento de Cristo, dice al respecto de esa ciudad donde nacería Cristo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos entonces que ahora tenemos no solamente al profeta Daniel dándonos el tiempo específico para el advenimiento o la primera venida de Jesús, pero ahora Miqueas nos dice en dónde nacería Jesús. ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén. La gente entonces, aquellos que escudriñaban para saber con respecto de este Mesías prometido, tan esperado, ahora a través de Daniel sabían que vendría en cierto tiempo, a un cumplimiento de una cierta cantidad de años. Y luego ahora sabían por el profeta Miqueas que nacería en cierta y específica ciudad. Vamos a ir al libro de Marcos para ver qué es lo que pasó entonces cuando Jesús estaba allí. Marcos capítulo 1. Y en el libro de Marcos encontramos algo que ya cuando Jesús está en su trabajo de compartir el Evangelio de Cristo, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiere decir que el tiempo que el profeta Daniel había especificado y el lugar que el profeta Miqueas había dicho con respecto de la venida de Cristo se habían cumplido. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Él estaba ya en este mundo. Entonces, cuando Dios tiene algo tan importante para su pueblo, nunca lo esconde, lo deja específicamente allí. Y aquellos que estudiaban los rollos en aquel tiempo conocían estas profecías, tenían este conocimiento y eran responsables de compartirlo con los demás del pueblo de Israel en antaño. Libro de Juan, capítulo 7, Juan capítulo 7, versículos 40 al 42. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, porque Jesús hablaba, decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Qué no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Se dan cuenta de la confusión que existía en la mente de aquel pueblo que, entre comillas, ya tenía el conocimiento a través de la palabra de Dios, con lo que el profeta Daniel y el profeta Miqueas dijeron con respecto del Mesías? Sabrían en qué fecha iba a venir, sabrían dónde iban a ser. Sin embargo, cuando lo escuchan predicar, ¿qué decía la gente? Este hombre realmente es profeta. Este hombre realmente, gracias hermano, este hombre realmente es el Cristo. Pero otros decían, ¿cómo que es el Cristo? ¿De Galilea puede venir el Cristo? ¿Qué no dijo el profeta que nacería en Belén? ¿Se imaginan hasta dónde llegaba la ignorancia de la gente? Sí, Jesús era el Galileo, porque Jesús, si alguien no lo sabe, aquí vamos a compartir esa información. Cuando María huyó con José hacia Egipto, huyeron de Belén, y cuando se había muerto Herodes, ellos ya no quisieron regresar a Belén, así que se fueron a vivir a Galilea. En Galilea aquel niño creció, se hizo muchacho, y la gente conocía a Jesús de Galilea, no a Jesús de Belén. Así que en su ignorancia decían, de Galilea, pues no, pero ¿qué nos dijo el profeta que vendría de Belén, de donde es el linaje de David? Este es Jesús el Galileo. Así confundido el pueblo de Israel que escuchaba hablar a Jesús, no se habían dado cuenta que el tiempo llegó en el que se cumplió la profecía de Daniel. No se habían dado cuenta que el lugar donde Miqueas había dicho, allí había nacido Jesús. Y ahora, en el libro de Gálatas, vamos juntos al libro de Gálatas, en el capítulo 4, vemos algo que realmente nos va a dejar con la seguridad de lo que la palabra de Dios enseña con respecto del reloj de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si a aquellos hermanos de antaño se les pasó la profecía de Daniel, se les pasó la profecía de Miqueas, y escuchaban a Jesús y no sabían que Él era el Cristo, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo entonces nació Jesús? Cuando ya el pueblo de Israel estaba listo para recibir al Mesías, cuando ya los sacerdotes habían unido al pueblo, le habían enseñado todo lo que Daniel y Miqueas habían explicado con respecto de este Mesías tan esperado, entonces llegó Jesús. No, dice que cuando el tiempo se cumplió, Jesús llegó y todo el mundo estaba ignorante de su nacimiento. Tan ignorante que allá nació Jesús y no había ningún sacerdote conociendo todas las leyes y los libros y los rollos, esperando el nacimiento de Jesús. ¿Quiere eso, hermanos, decir que cuando el cumplimiento de Dios llegó en su reloj para que Cristo viniera, no importaba si la gente estaba lista o no? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació en el lugar donde debía nacer, en el transcurso de los años que se habían dado por Daniel para que Él naciera. Estuviera el pueblo de Israel de antaño listo o no, se hubieran arrepentido de sus pecados o no, Jesús nació en Belén, cuando el tiempo se cumplió. Cuando el reloj marcó la hora, Cristo nació en aquel lugar, nacido de una mujer.
Así que a mí como adventista eso me da la pauta para saber que el reloj de Dios no lo maneja mi corazón o mi rebeldía o que yo todavía no estoy listo y Dios en su misericordia está esperando que yo vuelva. ¿Por qué razón entonces escuchamos de los púlpitos predicar que sí, Cristo ya viene, sí, Cristo ya, pero es paciente para que vengan al arrepentimiento y por eso está retardando su venida? Mucho cuidado con esa trampa satánica de una demora presuntuosa y negligente con respecto de la segunda venida de Cristo. Porque así como cuando Cristo nació por primera vez y la gente no estaba lista para su venida, y aún así Cristo nació, así hoy en día, cuando Cristo marque el reloj del tiempo, Cristo vendrá a recoger a aquellos que están haciendo su voluntad. Decía nuestra lectura bíblica en el libro de Mateo 24, que aquel que no esperaba al ladrón, le llegó en la noche el ladrón, porque cuando usted se le va a meter un ladrón a su casa, no le dice mañana vengo a robarte, ¿verdad? Cuando usted menos siente, escucha un ruido, o ni siquiera escuchó qué pasó y sale y ve que no están las cosas que tenía, su vehículo ya no está, el ladrón llegó a la hora que usted no sabía. Y sí es cierto que la Biblia dice que Jesús vendrá como un ladrón en la noche, pero eso sí, Jesús no va a venir como ladrón en la noche para mí, ni para ustedes, porque nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Jesús vendrá como ladrón en la noche para aquella persona que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. Para él, cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos, él va a decir qué está pasando aquí. Pero usted y yo vamos a estar regocijándonos porque Cristo está apareciendo en la nube de los cielos. Así que jamás utilice, es que Jesús vendrá como ladrón en la noche para compartir, porque para mí Jesús no va a venir como ladrón en la noche. Yo estoy esperando su venida. Ese es el anhelo en mi corazón como adventista del séptimo día. Vemos entonces que el nacimiento de Cristo se había entregado al pueblo de Israel todo el conocimiento con respecto de este Mesías tan esperado. Sin embargo, la gente estaba en una ignorancia con respecto de lo que pasó. Y les quiero compartir lo que en el libro encontramos con respecto de esa segunda venida de Cristo. En el libro Maranata, el Señor viene. No sé si algunos de ustedes lo tengan en casa. Aquí en el libro Maranata, el Señor viene, dice la lección de Belén. Cuando se produjo el primer advenimiento, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, Daniel 9:25. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era el resultado de su culpable descuido. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. ¿Se dan cuenta lo que nosotros hoy en día tenemos de conocimiento al respecto de lo que sucedió en aquel tiempo con la primera venida de Cristo? Eso cuando yo lo leo me llama la atención a mi manera de pensar con respecto de la segunda venida de Cristo hoy en día. ¿Cómo es posible que podamos decir que Cristo está retrasando su venida? Termina de decir ese párrafo de esa lección. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado? No sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Querido hermano adventista del séptimo día, si usted de algún momento ha pensado que Cristo está demorando su segundo advenimiento, tenga mucho cuidado porque Satanás puede estar trabajando en su mente y en su corazón, porque la palabra de Dios nos da un ejemplo de aquel siervo que... Y vamos a ir a la palabra de Dios para que lo leamos de ahí. Vamos a ir al libro de Mateo, donde encontramos ese relato de estos siervos que estaban esperando. Mateo 24, capítulo 48.
Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51. Y ahí encontramos cómo Jesús está de alguna manera llamando la atención a aquel que está esperando la venida de su Señor. Mateo 24, 48 al 51. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Quién es el que dice mi Señor tarda en venir? Siervo malo. El siervo malo, dice Jesús. Dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo leo estos versículos, eso me llama a mí la atención a no estar pensando que Jesús está demorando su venida. Mucho cuidado con decir, oh sí, Él viene. Dase cuenta que en el versículo el siervo no dice, oh no, mi Señor no viene. No, Él dice, se retarda, está retrasado. Pero ese sentir de que Jesús está tardando, y si usted ha estado en la iglesia adventista del séptimo día por más de 5, 10, 15, 20 años, y sigue escuchando del púlpito que Jesús pacientemente está retrasando su venida, entonces esa espera empieza a ser más larga mientras más pasan los años dentro de la iglesia. Pero si usted, como el apóstol Pablo, que ya quería que Cristo viniera, y cuando el apóstol Pablo habla acerca del segundo advenimiento de Cristo, lo hace como queriéndolo ver él en sus días, y era la gasolina para aquel hombre para poder continuar predicando este evangelio. Si así vive en su corazón ese deseo de la segunda venida de Cristo, estaríamos haciendo cosas diferentes hoy en día, no solamente en nuestra vida como adventistas, pero trabajando juntos con los demás hermanos para que este evangelio, este mensaje pueda llegar a aquellos que todavía no lo conocen. Es importante que el ejemplo que nosotros damos con respecto de lo que creemos sea tan palpable que cuando usted comparte con otro pueda dejar impregnado en el corazón y en la mente de esa persona lo que usted quiere transmitir. Ahora, ¿cuántos de aquí creen que Cristo está demorando su venida porque eres misericordioso, está esperando que mi primo, mi abuela, mi madre se arrepientan y vengan al arrepentimiento? Quiero ver sus manos. 1, 2, 3. Hay varios que todavía, no sé si es el deseo de que todo el mundo se salve, y esa es la expresión que tenemos, pero déjeme aquí darle un ejemplo de cómo usted puede atreverse a decir que hay una demora. Hay una anécdota que dice que un hombre conoció a su esposa, felices se casaron, tuvieron una hija, la única hija que tuvieron, y le dieron la educación que ella pudo recibir en su vida, lo que ella quisiera hacer. Ella decidió ser doctora, la mandaron a estudiar a Europa para que tuviera una mejor educación. Así que cuando ella era una mujer, se fue a Europa, estudió. El periodo de estancia en Europa iba a ser de 5 años para que ella hiciera su maestría y regresara una vez más. Cuando el tiempo se cumplió de los 5 años, ella escribe una carta a sus padres diciendo, el día tal, a la hora tal, el avión llega y voy a estar de regreso con ustedes. Y la emoción en mi corazón es tanto que ya quisiera fuera mañana para yo estar con ustedes una vez más. Han pasado 5 años, ha sido difícil estar lejos de ustedes. Y los padres reciben aquella carta con tanto gozo en su corazón, esperando que llegue ese día. El día llega, amanece esa mañana, y la madre preparando el cuarto de su hija para que cuando ella llegue tenga todo lo que necesita en su habitación. Llega el momento en que ellos tienen que partir porque de su casa al aeropuerto es 1 hora de camino, así que se van temprano para llegar a tiempo. El avión llegaba a las 10 de la noche de ese día. A las 9:30 de la noche, la pareja llega al lugar donde se espera a que las personas salgan por aquella puerta que han bajado del avión, de ese vuelo. Y entonces, 15 minutos antes de las 10, le dice él a la esposa, voy a ir a preguntar si todo está bien. Y le dice ella, pero si todavía no son las 10, el vuelo llega a las 10, no te preocupes, faltan 15 minutos. Entonces él pacientemente espera los 15 minutos, llegan las 10 y entonces él se siente un poco ansioso y le dice, voy a ir a preguntar. Y se acerca al escritorio donde está la información y dice, mira, estoy esperando un vuelo que viene de España
que debe llegar hoy a las 10, y son las 10:02, y yo no veo a nadie entrando por esa puerta. Y ella le dice, no se preocupe, déjeme revisar, revisa el sistema, le dice, el vuelo tuvo 1 hora de retraso en España, así que tiene 1 hora de retraso, irá llegando a las 11 de la noche. Eso es una demora, porque usted conoce, aquel padre y aquella madre sabían que su hija iba a llegar en punto de las 10 de la noche aquel día. Ahora, aquellos que levantaron su mano, yo les pregunto, ¿ustedes saben cuándo Cristo va a venir? Yo no puedo decir que alguien se está tardando, a menos que yo sepa cuándo va a llegar, en qué momento va a llegar, a qué hora va a llegar. Entonces yo puedo decir, se está tardando. Esta mañana yo quise hacer el ejemplo con Débora. Les dije, voy a llegar un poco tarde, pero tú anuncia que voy a llegar a las 9:30. Resulta que nosotros llegamos antes que todos los demás. Pero ese quiso ser mi ejemplo para que ustedes puedan ver que yo no puedo atreverme a decir que algo se está atrasando si no conozco la hora o el día de ese evento, de esa llegada de aquella persona. Porque entonces, si usted dice que Cristo se está demorando, quiere decir que usted de alguna manera sabe cuándo va a venir Cristo. Porque la palabra de Dios dice que Jesús nació en aquel lugar cuando el tiempo se cumplió. Ahora, nosotros no tenemos una profecía de tiempo para decir cuando el tiempo se cumpla en tal fecha, Cristo va a venir. No lo tenemos, no, eso bíblicamente no existe. Pero Cristo dejó ¿qué cosa? Señales que nos pueden decir qué tan cerca está su segundo advenimiento. Y eso es lo que va haciendo que mi corazón se sienta gozoso de decir, esto no pasaba hace 5 años, esto hace 10 años no ocurría. Una pandemia así cuando la vimos, en la vida de ninguno de nosotros vimos semejante cosa. Vemos entonces cosas que nos dejan ver que Cristo está cerca, a las puertas. Pero ¿cuándo va a llegar? No lo sabemos. Todos ignoramos esa fecha, de manera que no podemos decir que Jesús se está demorando. Pero cuando usted empieza a decir eso, de alguna manera a usted ya no le importa ir a dar estudios bíblicos, porque ya ese deseo en su corazón de la segunda venida de Cristo de alguna manera ha mermado. Cuando escucha que dicen, oh, es que Cristo se está demorando, Él se está tardando en llegar. Entonces usted ya no llega a la iglesia a las 9 de la mañana para estar en el servicio de canto, entonces usted ya es de aquellos que llegan a las 11 de la mañana solo para escuchar el culto divino, porque ya se ha apagado ese fuego en su corazón de servir, de estar envuelto con sus hermanos en la adoración a Dios. Y es posible entonces que Satanás esté de alguna manera haciendo que su trabajo sea menguado, que lo que usted debería estar haciendo hoy no lo esté haciendo por la misma manera de pensar, por su mismo sentir. Ahora en su corazón ya no es el mismo deseo que tenía antes. Usted llegaba temprano, usted a todo el mundo le hablaba acerca de la palabra de Dios, usted buscaba cómo compartir ese mensaje para que otros conocieran lo que hay en su corazón. El mismo libro encontramos el siguiente tema titulado Una demora presuntuosa y negligente, de enero 26, en el libro Maranata, el Señor viene. Y el libro se llama Maranata, el Señor viene, y escuche lo que dice. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se burla de la idea de la segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor se tarda. Y vea lo peligroso de hacer eso. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Entonces empieza a asociar con el mundo, es una asimilación temible y juntamente con el mundo queda entrampado. Sigue diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén esperaban que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y la gloria, interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tenemos que tener mucho cuidado con esa expresión. Yo sé que, y vamos a pasar a ese versículo adelante, donde
de alguna manera podríamos decir, hermano, es que aquí dice, y vamos a llegar ahí para que usted vea lo que realmente ese versículo dice. Pero le estás diciendo que Cristo se tarda en venir, arrebata del ánimo de su hermano ese deseo de que Cristo ya venga, y voy a hacer todo lo que está de mi parte para trabajar para que cuando Cristo venga me encuentre trabajando así. Por eso es que es peligroso, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en esa manera de pensar hoy en día como adventistas del séptimo día. Jesús advirtió que aquel siervo que decía, muchas gracias, aquel siervo que decía así, de que su señor se tardaba, empezó a tomar y a hacer cosas que no debía, y en lugar de estar velando, fue encontrado de esa manera tristemente. Mateo 24, vamos a leerlo una vez más de los versículos anteriores, Mateo capítulo 24, porque ese capítulo de Mateo 24 es muy importante con respecto de la segunda venida de Cristo. Mateo 24, los versículos 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le encuentre haciendo así. Que cuando Cristo venga nos encuentre nosotros trabajando de esa manera, que nos encuentre compartiendo el mensaje. ¿Se acuerdan que cuando los discípulos se acercaron a Jesús, cuando Él empezó a compartir lo que iba a suceder? Y entonces, al principio del capítulo 24, ellos les preguntan, dinos qué señales hay de tu venida y de las cosas que sucederán. Y en el verso 4 Jesús les contestó a esa pregunta tan importante de, yo quiero saber en qué momento debo estar listo, preparado. La respuesta de Jesús no fue, cuando vean que está sucediendo esto, cuando escuchen que aquello pasa. No. ¿Qué les dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Y para yo estar seguro que nadie me engañe, tengo que estar escudriñando la palabra de Dios para saber exactamente qué es lo que la Biblia está enseñando, no solamente con respecto del amor de Dios, no solamente con respecto de la ley de Dios, pero también con respecto de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a ese versículo que quizás ya alguno lo trajo a su mente y está diciendo, no, pero es que el hermano dice eso, pero la Biblia dice esto en Primera de Pedro. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos juntos hasta allá, porque quiero que ese versículo quede claro en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando usted dice ser sobrios y velad en oración, ¿a qué se refiere? ¿A que debemos de velar solamente un tiempo? ¿Qué significa velar? ¿Cuántos trabajan aquí de noche? ¿Puedo ver sus manos? ¿Nadie? ¿Qué significa velar? Porque ese versículo está bien importante de la palabra de Dios. Dice allí que usted tiene que hacer ¿qué cosa? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Su servidor fue a buscar esa palabra velar al diccionario porque yo quería saber cuál es el significado correcto dentro del contexto de esa palabra. Dice que velar es estar sin dormir el tiempo normalmente destinado al sueño. Póngale atención a eso. Velar es estar sin dormir cuando usted debería estar durmiendo. Cuidar y mostrar preocupación por una persona o cosa. Cuidar y mostrar preocupación por una persona o cosa. Eso es velar. Ahora me pregunto, ¿estamos velando? ¿Estoy yo velando en mi vida espiritual con respecto de lo que Satanás está por hacer en este mundo? ¿Me estoy así, en lugar de dormir cuando tengo que estar estudiando la palabra de Dios, estoy velando? ¿Me preocupa tanto el tema de la segunda venida de Cristo, de la salvación? Cuando usted lee la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25,
¿Qué dice ahí? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Las 10. Pero si, ¿cuál era el propósito de que las 10 estuvieran ahí? A recibir al esposo. Si ese era un evento tan importante para aquel grupo de personas que simbólicamente están representadas ahí, que es la iglesia, ¿por qué entonces se durmieron? Debieron haber estado gozosas esperando que llegara el esposo. Sin embargo, el relato bíblico dice que aquellas se durmieron todas. Cabecearon primero hasta que todas se quedaron dormidas ante el evento tan importante de la venida del esposo. Y aquí les comparto algo. En la parábola Jesús de Mateo 25, Jesús relata lo difícil que es velar con la misma fe. Mientras más pasa el tiempo, mientras más pasan los años, mientras más usted está en la iglesia y mientras más escucha que Jesús se tarda, es tan difícil velar con la misma fe. Cuán difícil es mantener el interés y el sentido de urgencia hasta el momento de su regreso. En Mateo 25 se demuestra cómo los adventistas del séptimo día se durmieron todos. Pero hay una diferencia en 5 de ellas. Aunque todas se durmieron, unas estaban preparadas. Y esa es la diferencia, que por eso le digo, cuando usted vela y está velando en su vida espiritual, aunque quedemos dormidos, porque obviamente si la parábola dice que se durmieron todas, así sucederá con nosotros como iglesia, pero estaremos preparados para poder afrontar lo que pronto viene, porque estaremos empapados de la palabra de Dios. Sabremos entonces qué hacer en el momento que nos despertemos. ¿Qué nos va a despertar? ¿Qué despertó a las mujeres? El clamor de que Cristo viene pronto. Pero si yo sigo diciéndole, no se preocupe, Cristo se tarda en venir, entonces usted va a seguir durmiendo y roncando en su vida espiritual. Porque Cristo no se tarda en venir. Cuando Cristo nació por primera vez, dice que el reloj iba marcando y allá estaban los judíos y cada quien hacía lo que quería, y los sacerdotes estaban teniendo prostitución con las mujeres a la puerta de los templos, y llegó el momento y Jesús nació. La gente no estaba lista. Nadie estaba ahí para recibir al Mesías tan esperado, porque toda mujer decía que tenga un hijo cuando nazca, que sea varón, porque puede ser el Mesías. Y nació Jesús y nadie allí. Eso quiere decir que cuando el tiempo de lo que Dios hace llega en su momento, no importa lo que yo esté haciendo o no esté haciendo, de eso no depende lo que Dios está por hacer. Cuidado entonces con esa manera de decir nosotros, es que se está demorando Cristo en venir. La venida de Cristo, sí, es cierto, ese es el mensaje a compartir, pero pues han pasado muchos años y estamos esperando que la ley dominical, o estamos esperando lo que usted quiera sea su pretexto en su corazón, en su mente, para pensar de que Cristo todavía no llega. Escudriñe la parábola de Mateo 25 ahora con esta